Presentación de la doctora Lara Royan nos va a hacer la presentación de un caso clínico y el doctor Pablo Volonté, que también es cirujano infantil, nos va a ayudar en la discusión. La idea es, como siempre, que la mayoría del auditorio somos pediatras. Los cirujanos, la verdad que generosamente nos vienen a compartir su experiencia con casos interesantes que nos pueden tocar a todos. Son todas cosas que nos pueden pasar en una guardia con nuestros pacientes, así que está buenísimo poder aprovecharlo. No en todos los lugares tenemos la oportunidad de tener el acompañamiento de cirugía como acá. La verdad que el servicio de cirugía acá es muy grande, tiene mucho trabajo y los tenemos siempre disponibles, así que está bueno aprovechar dudas, preguntas, cosas que tengamos sobre este paciente que tiene una patología que de inicio es bastante común. Así que los dejo con Lara, que va a empezar la presentación. Las preguntas las vamos haciendo a través del chat, pero también se puede abrir el micrófono y hacer un comentario, no hay ningún problema. Así que bueno, arrancamos. Lara, Muy bien. todo tuyo. Perfecto. Bueno, entonces nuestro caso clínico se trata de un paciente, un dolor abdominal en paciente adolescente, y voy a comenzar con la presentación del caso. Se trata de un paciente de sexo masculino, de 14 años de edad, que pesa 70 kilos al momento de la consulta. El BMI calculado fue de 25. Y el motivo de consulta es dolor abdominal de 48 horas de evolución con irradiación a dorso y vómitos. En cuanto a los antecedentes personales que rescatamos del paciente, el paciente tenía antecedente de obesidad, se encontraba en seguimiento por nutrición y gracias a dieta y ejercicio había adelgazado bruscamente 25 kilos en los últimos 6 meses. Al examen físico, el paciente se encontraba en regular estado general, afebril, con signos de deshidratación leve, una frecuencia cardíaca de 90 y respiratoria de 15. El abdomen, a la palpación, blando, depresible, doloroso en hipocondrio derecho y epigastrio, de vuelta con irradiación a dorso, y el punto de Murphy positivo. Además presentaba leve ictericia en mucosas. Con este paciente en la guardia, ¿ustedes qué harían? ¿Solicitarían algún estudio? ¿Qué estudio harían? La doctora Moroni dice ecografía para descartar litiasis. El doctor Aguad de hepatograma. Perfecto. Laboratorio completo. Perfecto. Entonces, como están diciendo, lo que hicimos fue, en primer lugar, un laboratorio que arrojó como datos positivos una leucocitosis, 18.100 blancos, amilasa de 3.500, muy elevada, bilirrubina, tanto total como directa elevadas, 3,3 y 2,6, también transaminasas elevadas, 370 de GPT, 220 de GOT, y una hiperglucemia marcada de 400. Por otro lado, la función renal, el ionograma, el calcio, por el tema de la amilasa y la pancreatitis, se encontraban normales. Y también, como también dijeron, la ecografía. ¿Qué vimos en la ecografía? En la ecografía vimos la vesícula biliar, que es lo que se ve en la foto, con las paredes engrosadas de 4,6 milímetros, eso es lo que apuntan las flechas, las paredes engrosadas, más ecogénicas, que habla de que tienen también edema, para un normal de 3 milímetros de máximo, y que también tiene múltiples imágenes ecogénicas en su interior, que también están señaladas con la flecha. Acá tenemos una muy marcada, bien redondita, y después acá hay como un conglomerado de litos, que tienen como característica la sombra acústica posterior, que es lo que se ve también en la ecografía. Por otro lado, la vía biliar intrahepática, si bien se encontraba levemente dilatada, 5 milímetros para un normal de 3, el colédoco, por otro lado, era normal, 6 milímetros. Con estos, tanto el laboratorio como en la ecografía, podemos llegar al diagnóstico. ¿Qué diagnóstico tiene este paciente? Bueno, los diagnósticos que tenemos de este paciente es, en primer lugar, una litiasis vesicular, que se complicó con, por un lado, colecistitis aguda, que es lo que vimos en la ecografía, y también, por otro lado, la pancreatitis aguda de origen biliar, que también lo rescatamos tanto del examen físico como del laboratorio. Acá vemos un esquema, la litiasis, la colecistitis aguda, por un lito aumenta la presión y se genera inflamación de la vesícula, y por otro lado la pancreatitis, por un lito que haya migrado, no necesariamente tiene que estar enclavado en la vía biliar, con que haya migrado puede generar la inflamación del páncreas. Entonces tenemos el paciente con colecistitis aguda
y pancreatitis aguda. ¿Qué se hace con este paciente en este momento que se encuentra en la guardia externa? Antibióticos, Samantha había dicho pancreatitis previamente, antibióticos, deposición de líquidos, hidratación, desadolescencia, ayuno, analgesia. Perfecto. Le internamos para control clínico en la sala de cirugía, muy probablemente. En primer lugar, lo que hacemos con este paciente es el manejo del dolor, se le colocan AINES y si es necesario también morfina, se deja ayunado en primer término para evaluar después la evolución. Por la pancreatitis aguda es fundamental el plan de hidratación amplio para mantener la diuresis entre 30 y 60 mililitros por metro cuadrado hora. Es un paciente que va a hacer mucho tercer espacio por su pancreatitis, entonces es muy importante regular el ritmo diurético e hidratarlo. Y por el diagnóstico de colecistitis aguda, el tratamiento antibiótico, como también dijeron, que se hace con ampicilina sulbactam 150 mililitros kilo día. El paciente permanece internado, pero evoluciona tórpidamente con un dificultoso manejo del dolor, presenta registros febriles diarios de 38 grados, 1 por día, la glucemia se mantiene persistentemente arriba de 400, por lo cual se deciden iniciar correcciones con insulina, y siempre manteniendo función renal normal y también todos los otros órganos, también todo función normal. ¿Qué sospechan ante este paciente con esta evolución? Necrosis, absceso pancreático. Perfecto. Bueno, sí, básicamente lo que sospechamos es que tiene una pancreatitis grave que se complicó, una complicación local que puede ser una colección y o necrosis. Entonces, ante esta sospecha, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué estudios se piden? La tomografía y la Bien. muchos dicen tomografía. Perfecto. La tomografía, que no es simplemente una tomografía, es tomografía de abdomen y pelvis con doble contraste, tanto oral como endovenoso, para poder ver bien todo el abdomen, ¿sí? Entonces, estos son cortes axiales de la tomografía que pedimos del paciente. A la izquierda podemos ver el corte sin contraste, en el cual acá está el hígado, acá está el vaso, y acá donde debería estar el parénquima hepático se encuentra reemplazado por toda una imagen heterogénea, difusa, que en el mismo corte con contraste podemos ver que no realza, debería tener el mismo color que el vaso o que el hígado, y sin embargo permanece el mismo color, lo que nos habla de que no está irrigado, compatible con necrosis, con un poquito de realce alrededor que podría corresponder al edema de la inflamación. Acá está un poco mejor delimitado y más grande, lo que corresponde al hígado, el vaso, y la necrosis pancreática en el centro, donde debería estar el páncreas. Por otro lado, también vimos un poco escaso, pero tiene derrame pleural bilateral y también líquido en Douglas. Esta es la vejiga, esto de acá atrás es el recto, y acá en la pelvis, en el espacio de Douglas, que no debería haber nada, tenemos esta imagen compatible con líquido libre. Entonces, este paciente presenta una pancreatitis necrotizante con insuficiencia pancreática endocrina que persistió durante 30 días. El paciente permaneció con el mismo tratamiento y evolucionó favorablemente. Pudo egresar del hospital al 10º día de internación con tratamiento con insulina, que lo pudo suspender a los 30 días, y dieta hepatoprotectora. A este paciente lo que nos quedó pendiente fue resolver la litiasis vesicular, que fue lo que le causó estas complicaciones. Entonces, 8 semanas luego de esta internación, luego de que se haya enfriado el cuadro y que haya resuelto toda la inflamación tanto de la pancreatitis como de la colecistitis, se decide tomar conducta quirúrgica que consistió en la colecistectomía laparoscópica programada. En esta imagen podemos ver el hígado por un lado, la vesícula por el otro, y algo que no solemos encontrar nunca cuando operamos una vesícula, salvo que tenga este tipo de antecedentes, son todas estas adherencias que dificultan mucho la cirugía, las adherencias entre el hígado y la grasa, entre el hígado, también la vesícula y el intestino, ¿sí? Entonces esto implica liberar todas estas adherencias, poder acceder a la vesícula y disecarla, que lleva más tiempo que una vesícula que no tiene ningún antecedente de este tipo. El paciente, sin embargo, evolucionó favorablemente y a las 24 horas de la cirugía puede egresar del hospital en buen estado general. Pero, 8 días después de la cirugía, el paciente acude a la guardia externa por un síndrome febril de 3 días de evolución
y ese mismo día había presentado también 2 vómitos biliosos, que es cuando decide consultar. En la anamnesis, lo que se pudo rescatar es que el padre del paciente tenía COVID sintomático, había estado con fiebre justo cuando el paciente había vuelto a la casa de alta, había estado con fiebre varios días y había sido COVID positivo. Y al examen físico, el paciente se encontraba en relativo buen estado general, caminaba, no refería dolor, el abdomen a la palpación blando y depresible, pero sí se palpaba una tumoración centroabdominal, dura elástica, no móvil, sin reacción peritoneal y que no tenía dolor. Me imagino que todos coincidimos en pedir un laboratorio, una ecografía, una PCR de COVID a este paciente. El laboratorio, lo llamativo era que era completamente normal. La PCR de COVID, de acuerdo a los antecedentes, fue positiva. Y la ecografía mostró una colección en epigastrio de 15 por 9 por 11 centímetros, es decir, de un gran tamaño. Otra en hipogastrio de 10 por 8 por 10 centímetros. Y una en el lecho vesicular, bien chiquita, de 2 por 1 por 1 centímetros. Entonces tenemos un paciente con fiebre, con una tumoración centroabdominal que corresponde con una colección, un laboratorio normal, el antecedente de COVID y esta tumoración. ¿Qué sospechan en este paciente? ¿Qué? La vesícula con la parasitis. Mediados 18 ponen un plastrón. ¿Plastrón de qué tipo? Absceso, absceso, Bueno, pseudoquiste, unidad 2. bien. Perfecto. Entonces, nuestras sospechas en este momento, por un lado, fue una colección posoperatoria, que puede haber sido tanto un absceso como un hematoma, debido al antecedente quirúrgico una semana previa, y por otro lado, el pseudoquiste pancreático por el antecedente de la pancreatitis, la localización de la colección y el estado del paciente. La fiebre se le atribuimos al COVID porque el paciente realmente se encontraba en muy buen estado general. ¿Qué harían con este paciente? Para diferenciar entre una colección posoperatoria de un pseudoquiste pancreático. Una tomografía, unidad 2 con doble contraste. Con contraste también 18. ¿No se podría pedir una eco también? La eco ya la habíamos pedido. Ah, ya tenía. Sí, tenía la ecografía lo que describieran la colección. Bien, una opción es la tomografía, pero para nosotros, como queremos evaluar la relación de esta colección con la vía biliar, el páncreas, la realidad es que el mejor estudio en este caso se trata de la colangiopancreatografía por resonancia magnética, que es el estudio que vamos a ver a continuación. Este es un corte en T2, que es el mejor corte para ver justamente lo que es contenido líquido. En el centro, donde antes veíamos la necrosis, ahora vemos esta imagen líquida de gran tamaño que reemplaza por completo el parénquima pancreático. De gran tamaño, como describía la ecografía, de 13 por 7,5 centímetros. Esto es en T1. Acá también vemos de vuelta la misma imagen que se extendía hacia superior, y acá lo que podemos ver en esta imagen es la relación con el estómago, que esto va a ser importante en un rato. Acá vemos el estómago que se encuentra completamente aplastado hacia anterior por este pseudoquiste. Esto es un corte coronal con reconstrucción 3D de esta imagen. Esto es superior, esto es inferior, esto es derecha, esto es izquierda, esto es toda la imagen del pseudoquiste, que también tiene un gran tamaño, su relación con el duodeno, que está acá, y acá podemos ver la vía biliar, ¿sí? Que pasa por detrás de esta imagen. La vía biliar, ahora vamos a hacer una imagen más acercada de esta parte. Acá podemos identificar el conducto hepático derecho y el izquierdo, el conducto hepático común. Acá vemos desembocando el conducto cístico. Algo en particular es que el conducto cístico se encuentra justamente clipado con respecto al antecedente quirúrgico y no hay ninguna imagen líquida asociada en esta zona del lecho vesicular, lo cual nos descarta algo como una colección posoperatoria asociada a la cirugía. Por otro lado, el colédoco se encuentra con calibre conservado, no está dilatado,
no vemos ninguna imagen negativa y es completamente presenta continuidad hacia el duodeno que lo tenemos acá. Entonces, con este estudio podemos justamente diferenciar entre los dos diagnósticos diferenciales y llegar a la conclusión de que el paciente presenta un pseudoquiste de páncreas. En cuanto al tratamiento del pseudoquiste de páncreas, o sea, una vez que lo tenemos diagnosticado, tenemos dos opciones, dependiendo del paciente, dependiendo del pseudoquiste. Por un lado, podemos hacer conducta expectante y evaluar a ver si el pseudoquiste evoluciona solo y desaparece, que eso sería factible en un pseudoquiste pequeño, hasta 5 centímetros, asintomático, que no trae ninguna complicación. O, por otro lado, la evacuación del pseudoquiste. Este paciente, con el tamaño del pseudoquiste, la tumoración palpable, es candidato a que sea evacuado. Para la evacuación del pseudoquiste pancreático tenemos diferentes opciones. Por un lado tenemos la opción del drenaje externo, que se trata del drenaje percutáneo. Ahí pueden ver, puede ser guiado por ecografía, por tomografía. En la foto se ve uno guiado por tomografía y se ve el drenaje entrando al pseudoquiste. Esto sería en casos de urgencia, donde el paciente se encuentra con el pseudoquiste sobreinfectado y hay que drenarlo en forma rápida. Pero que no es lo ideal porque el paciente va a persistir con este drenaje externo durante muchos meses y puede prolongar una fístula y ser más difícil de resolver. Por otro lado, tenemos la opción del drenaje interno, que hay dos formas de hacerlo. Una es por endoscopía, que se hace un drenaje del pseudoquiste al estómago, en la forma menos invasiva, o por otro lado tenemos el drenaje quirúrgico, que también puede ser o a estómago, en caso de que no tengamos disponibilidad de endoscopía, o a intestino delgado según la localización del pseudoquiste. Como habíamos visto, este paciente se encontraba en buen estado general y además estaba relacionado con el estómago, el pseudoquiste. Por lo tanto, lo que se eligió de tratamiento en este paciente es el drenaje interno a estómago, es decir, la cistogastrostomía, guiado por endoscopía. Estas son imágenes de la endoscopía. Lo que podemos ver acá son todas las pliegues del estómago. Identificamos esto como toda la mucosa del estómago. Esto es la cara posterior, que se encuentra abombada por el pseudoquiste que se encuentra por detrás. Acá lo podemos ver justamente relacionado con la imagen que habíamos visto antes, que tenemos el estómago acá abombado hacia anterior y el pseudoquiste por detrás. Entonces lo que se hace es punzar a través del estómago, en ese lugar donde abomba, que estaríamos entrando al pseudoquiste, y instilar contraste. Esta es la imagen de la radioscopía en la cual se instila el contraste. Esto es el endoscopio, esto es el estómago, que lo identificamos porque está lleno de aire, esto blanco es aire, y esta es la aguja que está atravesando el estómago hacia el pseudoquiste. Se instila el contraste, que es todo esto negro. Entonces podemos ver justamente que no va hacia el intestino, que no va hacia al peritoneo, sino que se encuentra delimitado en esta cavidad que es el pseudoquiste. Entonces, una vez que confirmamos que estamos bien orientados, a través de esa aguja se pasa una cuerda, que es esto amarillo que ven acá, y a través de esa cuerda se pasa el siguiente drenaje. Hay diferentes tipos de drenajes. En este caso se usó un drenaje que se llama doble pigtail o doble cola de chancho, que es el esquemita que ven acá a la derecha. La idea es que quede una de las colitas del lado del pseudoquiste y el otro lado del estómago, para que permita drenar el contenido en forma continua. De hecho, se coloca el drenaje y acá podemos ver cómo evacúa el líquido del pseudoquiste a través de las fenestras del drenaje hacia el estómago. En el control radioscópico podemos ver de vuelta el endoscopio, el drenaje. Esta es el extremo que se encuentra en el estómago, y esto de acá seguimos el drenaje, y este es el extremo que se encuentra en el pseudoquiste. Y de hecho hasta podemos ver que el contraste que antes se encontraba en el pseudoquiste, ahora ya se encuentra de vuelta en el estómago. El paciente evolucionó favorablemente, y al control del mes posoperatorio, el paciente se encuentra asintomático, con un examen físico completamente normal, y en la ecografía control no se evidencia más ningún tipo de lesión quística. Este drenaje se debe dejar entre 6 meses y 12 meses para asegurarnos no solo de que evacúe, sino que también se oblitere el pseudoquiste, y una vez que se retire ese drenaje no se vuelva a reproducir. Para retirar el drenaje va a ser necesaria una nueva endoscopía, y el mismo endoscopista va a retirar el drenaje que le colocó. Bien, eso es en cuanto al caso clínico. Preguntaban acerca de las fiebres, si no había sospecha, o sea, si a pesar del COVID no se podría haber considerado sobreinfectado. Perfecto, bueno, eso fue la verdad, es algo que nos desorientó mucho en el momento de que vino la guardia de ese paciente,
porque la verdad es que si uno tiene esta imagen y tiene fiebre, realmente piensa que está sobreinfectado. Pero tenía un laboratorio completamente normal. Un paciente con un pseudoquiste que se encuentra sobreinfectado, por lo menos esperamos leucocitosis o alguna otra alteración del laboratorio, y tenía PCR negativa, no tenía leucocitosis, no tenía absolutamente nada. Y además tampoco tenía dolor, se encontraba en buen estado general, el chico comía, a pesar de que había referido ese vómito, había tenido fiebre, no se veía un paciente enfermo, agudamente enfermo. Y era muy claro el relato del COVID, que el chico había vuelto a la casa después de la cirugía, el padre en ese momento empezó con la fiebre, estuvo 3 días con fiebre, y después de 2 o 3 días el chico empezó con fiebre después, y fiebre alta. Entonces, la verdad es que en ese momento lo asumimos como que podía ser del COVID, y la evolución del paciente en esa internación demostró que era así. Preguntan si estuvo indicada la laparoscopía en el comienzo. Al momento de la colecistitis y pancreatitis. Y la pregunta empezó antes, dice, ¿cómo hacen para que no drene desde el estómago al pseudoquiste? Bueno, entonces, en cuanto a la cirugía, me imagino que de entrada cuando el paciente consultó por la colecistitis y la pancreatitis, no es el momento que nosotros elegimos para la cirugía, porque tenemos más riesgo de tener lesiones de la vía biliar asociadas a la cirugía. En cuanto a la colecistitis, se decide enfriar el cuadro con antibióticos y esperar este periodo de 6 a 8 semanas para luego hacer la cirugía, que ya de por sí igualmente es dificultosa porque tiene todas estas adherencias, pero en el momento agudo es todavía más complicado. Además, en un paciente que no se encontraba en el mejor estado general para ir a quirófano, porque tenía esta pancreatitis bastante severa. Y después la otra pregunta que era... ¿Cómo, o sea, cómo hacen para que el drenaje no... Eso. Sí, eso no pasa nada. Puede ir de un lado al otro, pero no pasa absolutamente nada. Por otro lado, por una cuestión de presiones. Presiones va del pseudoquiste al estómago. Una vez que se evacúa el quiste, en líneas generales se va obliterando por sí solo. Exacto. Con lo cual, y el vaciamiento gástrico hacia el duodeno no permite que drene hacia el quiste. Es una cavidad virtual, el quiste no es un quiste verdadero, por eso pseudoquiste, y esas paredes se van colapsando a medida que van drenándose. Claro, lo que pone es, después de lo de la laparoscopía, había adhesión de planos. Supongo que a medida que pasa el tiempo es peor, ¿no? Después de la... Tenés la infección, en el momento podés lesionar, pero después, bueno, tenés las adherencias, pero son adherencias que se pueden liberar y uno puede identificar las estructuras. En la inflamación aguda, la realidad es que es todo un conglomerado inflamatorio y es mucho más difícil. Es inabordable el hilio vesicular. Es muy difícil, es muy fácil en medio de una colecistitis aguda. Uno puede, si el cuadro lo evidencia y lo hace el diagnóstico inmediatamente, y con el diagnóstico inmediato, sí se puede indicar la cirugía en el mismo momento, si uno tiene la disponibilidad y el expertise adecuado para hacerlo. Ahora bien, si el cuadro ya lleva varios días de evolución, es conveniente enfriarlo, esperar unas 6 semanas, esperar que el proceso inflamatorio disminuya, porque está demostrado que el grado de lesión o la posibilidad de una lesión de la vía biliar o una lesión vascular severa en medio de un proceso inflamatorio por una colecistitis es muchísimo mayor a un cuadro que ya se ha dejado de enfriar, y es por esto que se dilata un poquito la decisión quirúrgica. Se sabe que se va a operar, pero se prefiere esperar el mejor momento para hacerlo. Y en cuanto a las adherencias esas que se ven en la foto de la cirugía, sí, son esperables, uno las puede liberar, pero es un área de seguridad, donde uno tiene que trabajar con certeza sobre el hilio biliar, que es donde uno tiene que tener la seguridad del abordaje y tener la delicadeza para no lesionar ni la vía biliar principal ni la arteria hepática, que pueden ser complicaciones muy severas en el contexto de estos pacientes. Entonces, para hacer un breve repaso de las complicaciones más frecuentes de litiasis vesicular, bueno, acá vemos un esquemita en el que tenemos los litos dentro de la vesícula y cómo pueden estos migrar hacia la vía biliar. Dependiendo de dónde migren o dónde se enclaven, las complicaciones que pueden generar. En lo que es el conducto cístico, puede generar, como pasó en este paciente, una colecistitis por aumento de la presión retrógrada.
si el cálculo pasa al colédoco y se enclava acá más distal, puede generar por un lado colestasis, por justamente obstrucción de la vía biliar, y por el otro lado pancreatitis, por aumento de la presión hacia el conducto de Wilson. Entonces, en cuanto a la colecistitis aguda, se define como la inflamación aguda de la pared vesicular debido al enclavamiento de un cálculo en el bacinete. Se caracteriza por dolor en hipocondrio derecho y epigastrio, que puede irradiar a dorso, no cede con antiespasmódicos, eso es una diferencia con el cólico biliar, que uno le da buscapina, iosina, y cede el dolor, en este caso no lo va a hacer, se puede acompañar, pero no siempre, de vómito, fiebre y leucocitosis. Al examen físico va a tener el signo de Murphy positivo, que es la defensa a la palpación en el hipocondrio derecho, en el punto de Murphy. Como estudios complementarios le vamos a pedir laboratorio y ecografía, y el tratamiento, como dijimos recién, es la antibiótico-terapia y la cirugía diferida 6 semanas. Por otro lado, la coledocolitiasis, que es cuando el lito migra un poquito más allá, se define como la presencia de un lito en el colédoco. Clínicamente se caracteriza por el síndrome coledociano, que es ictericia, coluria y acolia, y por dolor cólico. En el laboratorio vamos a evidenciar un patrón de colestasis. En la ecografía vamos a ver dilatación de la vía biliar, tanto del colédoco como intrahepática. En este caso se va a pedir colangioresonancia, que es un estudio más similar al que le hicimos a este paciente, en el cual vamos a poder ver el cálculo en la vía biliar, y con este diagnóstico confirmado se va a hacer el tratamiento, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, o CPR, esfinterotomía y extracción del lito. Y en el mismo momento, o más adelante, luego también la colecistectomía para evitar que vuelva a ocurrir una complicación. Además, puede asociarse tanto a colecistitis como pancreatitis. Y por último, la pancreatitis aguda, que vamos a hablarla muy brevemente porque ya la repasamos durante el caso clínico, es la inflamación del páncreas con una obstrucción del conducto de Wirsung, ya sea tanto por el pasaje como la presencia de cálculos en la vía biliar principal. Por más que sea un pasaje rápido del cálculo, puede producir una pancreatitis igual. Lo que tiene de característico en los pacientes pediátricos con respecto a los adultos es que se evidencia una enfermedad que realmente es menos severa que en el adulto. También vemos frecuencia en aumento, y el tratamiento es médico, y luego se realiza la colecistectomía. Muchas gracias. Pregunta. Usted comentabas que hay más prevalencia digamos, de litiasis vesicular, por lo tanto más cirugía. ¿Cuáles son los cuidados que tienen que tener los pacientes después de una colecistectomía? Bueno, después de una colecistectomía, el paciente en realidad, o sea, lo que necesita es dieta hepatoprotectora por un tiempo, para que básicamente el organismo se adapte a no tener la vesícula biliar, ese reservorio de bilis. Con el tiempo, después de 2, 4, 6 meses, la dieta se empieza a ampliar, y generalmente llegan a tener una dieta completamente normal con el paso del tiempo. Y eso sería la realidad es que es el único cuidado que hay que tener después de la cirugía. Y las pautas de alarma, obviamente, por la excepcional aparición de cálculos de la vía biliar principal, que alguna vez los hemos visto, son raros en pediatría, pero puede llegar a pasar también, que haya neocálculos en la vía biliar principal, una formación que no dependan de la vesícula, sino en la vía biliar principal. Es excepcional, pero el paciente tiene que tener la pauta de alarma de saber que ante un cuadro de un síndrome coledociano, dolor o intolerancia a colecistoquinéticos, consulta rápidamente para hacer una ecografía y entrar todos los estudios adecuados para descartar esta posibilidad. Insisto, es excepcional, pero el paciente tiene que tenerlo en cuenta para poder consultar en tiempo y en forma. ¿Toda litiasis vesicular que se diagnostica tiene indicación quirúrgica? Bueno, ese es un debate que podemos hacer todo un Ateneo de eso. Podemos hacer todo un Ateneo de eso. Hay bibliografía al respecto que habla de que litiasis diagnosticada es litiasis operada, y hay bibliografía que dice que la litiasis asintomática se puede controlar. Cada vez hay más bibliografía, sobre todo en cirugía de adultos, que habla del control evolutivo de la litiasis asintomática, pero aún no hay un consenso.
en líneas generales nosotros tenemos aparte otro grupo de pacientes que no son las litiasis biliares primarias, como son las de los adultos, sino las que son con antecedentes neonatales, pacientes con nutrición parenteral total en el periodo neonatal, sepsis en el periodo neonatal, patología cardiológica en el periodo neonatal, y aparte las discrasias sanguíneas, las que generan depósitos de sales de bilirrubina que pueden generar a su vez litiasis biliar. Entonces, este es todo otro grupo de pacientes que uno lo puede sacar del contexto, que nosotros lo vemos mucho, y hay que ver realmente acá cómo es el seguimiento. Porque muchos de estos pacientes resuelven sus litiasis simplemente con la aplicación de ácido urso desoxicólico, fluidificando la bilis y esas litiasis se disuelven. Entonces, hay que poner mucho en la balanza y hay que evaluar. Si uno tiene la posibilidad de controlarlo de cerca y las familias son constantes en la consulta y las pautas de alarma se les pueden dar adecuadamente, uno podría tener la posibilidad de hasta cierta edad, hasta los 4, 5, 6 años, controlarlo. Más allá de esa edad, el lito que no ha desaparecido, es difícil que desaparezca espontáneamente o con tratamiento con ácido urso desoxicólico, con lo cual la indicación quirúrgica sería casi mandatoria. Pero insisto, hay muchísima bibliografía que cada vez postula más la posibilidad del seguimiento ecográfico, clínico y ecográfico de las litiasis asintomáticas. Así que, pero podemos estar todo el día y vamos a encontrar opciones para los dos lados. La conducta acá en el hospital es en líneas generales un control por un periodo preestipulado, depende del paciente, depende del momento, pero más o menos hasta los 2, 3, 4 años los vamos siguiendo ecográficamente. Si la litiasis no resuelve, se termina haciendo la cirugía. Y después, en los pacientes más grandes, en líneas generales, la mayoría que nos consulta son sintomáticos. En líneas generales son sintomáticos la mayoría. Pero bueno, podríamos equipararlo con el paciente adulto y ver qué pasa. Realmente es algo que para nosotros ya lleva unos 15 años más o menos, hicimos nuestra propia experiencia en la patología y casi que nosotros podríamos ya escribir las normas al respecto, por la casuística que tenemos, por el seguimiento que tenemos a largo plazo, y uno podría empezar ya a ver estas posibilidades de cambios en los paradigmas del tratamiento y evaluar realmente hasta dónde la indicación perentoria, la indicación quirúrgica esperentoria en un diagnóstico de litiasis asintomática. Perfecto. Bueno, vamos a ver si hay más preguntas. No, acá hay muchas felicitaciones. Muy bueno, excelente presentación, gracias. Bueno, la verdad que fue así. Muy buena la presentación, súper interesante el caso clínico. Y bueno, ya los invitaremos de nuevo para que nos sigan acompañando. La verdad es que, sobre todo por esto del aumento de la prevalencia, es algo que vemos un montón. Los pediatras, y bueno, cuando hay algo que se va repitiendo, está bueno tener la mirada y los pasos a seguir que nos dan los especialistas. Así que muchas gracias a ambos por la presentación. Muchas gracias por la atención. Y al resto, bueno, nos esperamos la semana que viene. Muchas gracias por estar de otro lado.